Antes de Hawks existía Keigo Takami. No solo vemos un pasado triste, vemos el origen de un héroe realista. Un niño que creció entre desgracias y que soñaba con algún día ser salvado por un héroe. Pero rápido entendió que eso no pasaría. Un departamento oscuro, ventanas cerradas, un padre criminal escondido y una madre asustada. Pero lo más importante no es la pobreza, es el silencio. Keigo aprende algo desde muy pequeño. Hacer ruido es peligroso. Llamar la atención es peligroso. Desobedecer es peligroso. Y eso crea en él algo que veremos en toda la serie. Observa antes de actuar. Calcula antes de hablar y evalúa antes de confiar. No es algo que adquirió con naturaleza. Simplemente es supervivencia. Keigo no tiene un póster de All Might. Tiene un muñeco de Endeavor. Un muñeco que le regalaron porque era lo que alcanzaba por estar en promoción. All Might representa la esperanza idealista. Endeavor representa la fuerza práctica. Para un niño que vive en peligro real, la esperanza no es suficiente. Necesita a alguien que resuelva el problema. Endeavor no sonríe. No hace discursos, simplemente derrota al villano y se va. Keigo no quiere inspiración, quiere seguridad. Y aquí nace su admiración. Se identifica con él. Endeavor es alguien que carga con todo. Alguien que no se quiebra frente al mundo y Keigo decide que eso es lo que debe ser un héroe. Y en ese momento descubre que su papá fue atrapado por Endeavor. Pero, ¿realmente fue salvado? Poco tiempo después, la Comisión de Seguridad Pública le dice que tiene potencial, que puede volar, que puede ser útil, pero no le preguntan qué quiere. Hawks no eligió ser héroe, fue forzado a hacerlo. En su mente inocente de niño piensa, podré ser como Endeavor y salvar gente. Pero solo lo ven como un recurso estratégico, como un arma. Y cuando un niño aprende que su valor está en su utilidad, empieza a desconectarse de sus emociones. Sentir no es productivo y Hawks se vuelve productivo. Lo entrenan para mentir, para infiltrarse, para analizar. Y aquí nace el conflicto más grande de Hawks. Quiere libertad, pero es propiedad del sistema. Y esto es lo más importante para entender lo que pasará con Twice. Porque Hawks fue entrenado para sacrificar emociones en nombre del resultado. Pero nunca dejó de tenerlas. Solo aprendió a esconderlas. Keigo soñaba con volar libre. La comisión le dio alas, pero también le dio cadenas invisibles. Y eso establece el tono de toda su vida adulta. Es un niño que nunca tuvo oportunidad de elegir, y eso cambia completamente cómo debemos juzgarlo. Cuando Hawks aparece oficialmente como el héroe número 2, el contraste es inmediato. Endeavor es pesado, serio y directo. Hawks es ligero, rápido y sonriente. Pero esa ligereza es estrategia. A simple vista puede parecer arrogante, pero en realidad constantemente está leyendo el entorno. Y más importante, Hawks está midiendo a Endeavor. Cuando ves la serie por segunda vez es más que claro. Lo está poniendo a prueba. Hawks debía conseguir un héroe fuerte para Dabi. ¿Para qué? En este punto él aún no lo sabe. Pero para poder infiltrarse a la liga y ganarse el respeto de Dabi, acepta llevar a un héroe fuerte. Pero Hawks debe ser muy cauto con quien elige, pues no sabe lo que la liga hará con el héroe fuerte que necesitan. Desde el nuevo ranking de héroes, Hawks está analizando a Endeavor. Cuando salen juntos podemos ver por primera vez a Hawks en las calles. Es prácticamente un rockstar. Él va tranquilo, caminando y platicando mientras a la vez va salvando gente como si fuera poca cosa. También se toma el tiempo de convivir con fans.
Endeavor, en medio de su proceso de cambio, decide intentar interactuar también con la gente, pero a él no le sale como esperaba. Ver la evolución de Endeavor es increíble, pero eso lo dejaremos para otro video. Lo interesante aquí es por qué la elección. ¿Por qué Endeavor? El niño que idolatraba al héroe de fuego ahora es un adulto que necesita saber si su antiguo símbolo es realmente digno. Y para eso, aún tiene un día más. O eso es lo que él creía. Davi decide adelantar su plan sin avisarle a Hawks, y un Nomu High-End atraviesa la ventana. No hablaré de la pelea porque el video es de Hawks y no de Endeavor, pero tocaré los puntos importantes. Si te gustaría un video de Endeavor, deja un emoji de fuego. La batalla épica contra el Nomu se lleva a cabo y vemos por primera vez a este nuevo dúo trabajando en equipo. Endeavor es quien combate mientras Hawks observa y sirve de apoyo. Y a su vez, protege y rescata civiles. Pero en un punto la batalla parece perdida y los japoneses empiezan a perder la fe en el nuevo número 1, corriendo aterrados. Pero Endeavor no se ha rendido. Y aquí descubrimos por qué Hawks admira a Endeavor y por qué eligió confiar en él. En sus pensamientos nos dice: te observé, así que lo sé. No había nadie que intentara superar a All Might, solo tú intentabas alcanzarlo. El mundo, incluidos los héroes, estaban tan cómodos con que All Might fuera el símbolo de la paz que dejaron de esforzarse por ser mejores. Porque lo tenían a él. Y porque creían que era imposible alcanzarlo. Todos, menos Endeavor. Hawks usa sus últimas plumas para impulsar a su héroe, literal y poéticamente llevándolo al cielo, a la cima. Y tras una intensa batalla, Endeavor y el High-End caen. El mundo se paraliza. Este momento de silencio es hermoso, pues nos enseña que el mundo no ve a Endeavor de la misma manera que a All Might. Endeavor levanta el puño, pero la multitud duda. No hay esa energía que acompañaba a All Might. Lo que hay es incertidumbre. Hawks entiende algo que otros héroes no siempre entienden. Los villanos no son el único enemigo. El miedo colectivo también destruye sociedades. Tristemente no es una batalla ganada. Es un símbolo tambaleándose. Un símbolo en el que la gente aún no confía. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Cuando Hawks se encuentra con Davi después de la pelea, la energía cambia completamente. Ya no es la misma actitud carismática frente a sus fans. Es una conversación cargada de sospecha, tensión y enojo. Vemos por primera vez a un Hawks con una expresión seria. Sus plumas en el cuello de Davi. Pero Davi lo pone a prueba con cada palabra. Y Hawks, lejos de reaccionar con arrogancia o defensa, adopta una postura que revela su entrenamiento. Debiste haberme dicho todo con anticipación. Aún sabiendo que está frente a alguien del que depende que se cumpla su misión, decide mostrarse fuerte y cuestionarlo. ¿Tú crees que le afectó un poco lo que pasó con Endeavor? Yo creo que sí, pero también creo que es el momento justo para imponerse y que la liga sepa que no se podrán aprovechar de él tan fácil. Davi le regresa a la confrontación preguntándole por qué salvó a tanta gente. Al instante, Hawks explica que no puede perder su imagen de golpe porque entonces perdería la confianza de la gente. Esta pelea mental es muy interesante porque vemos un enfrentamiento de intelecto entre quien lidera a los villanos desde las sombras y quien lidera a los héroes desde la oscuridad. Cuando Hawks se reúne con sus superiores, el contraste es muy peculiar. Desaparece el tono ligero de cuando está en público, pero también la intensidad de su mirada de cuando estaba con Davi. Un Hawks más neutro y servicial. Vemos el resultado de aquel niño que fue entrenado a la fuerza para convertirse en un arma. Lo interesante de aquí es que nos planta una duda. ¿Cuál de estas tres versiones de Hawks que conocemos es la real? ¿La carismática y social? ¿La seria y ruda que vimos con Davi? ¿O la versión que estamos viendo frente a sus jefes?
¿Tú cuál crees que es la respuesta? Este episodio se llama Recuerdos por una razón. Mientras Hawks observa a Endeavor intentar convertirse en el nuevo símbolo, Hawks recuerda su infancia. Recuerda al niño que miraba un muñeco de Endeavor en un departamento oscuro. Recuerda cómo se siente la esperanza. Pero al ver a Endeavor en la cama del hospital, Hawks entiende que los símbolos no son dioses. Solo son personas normales agotadas sosteniendo expectativas imposibles. Pero aún así Hawks decide proteger la ilusión. Porque si este nuevo símbolo cae demasiado rápido, más niños crecerán sumergidos en miedo. Más niños serán convertidos en armas. Y Hawks no quiere que nadie viva lo que él vivió. Puede parecer que está protegiendo la mentira de que los héroes son indestructibles, pero en realidad está protegiendo la esperanza mínima necesaria para que el sistema no colapse. Porque si colapsa, todo el mundo vivirá como él vivió de niño. Por primera vez vemos su vida de doble agente. Ya no vive en un solo mundo. Está caminando entre héroes y villanos al mismo tiempo, sosteniendo conversaciones que no pueden tocarse entre sí. Lo vemos en una llamada con Davi. No quiero ser repetitivo, pero el patrón es el mismo. Una pelea de inteligencia entre dos grandes estrategas. Pero después ocurre una de las escenas más inquietantes del episodio. Hawks visita a Besto Ginist. La conversación es pesada en un ambiente que se siente tenso. Ginist se está recuperando tras el rescate de Bakugo. Pero la primera vez que ves la serie vives este episodio un poco diferente. Pero si ya la acabaste, sabes lo que en realidad ocurre aquí. Nos hacen creer que Hawks sacrifica a Ginist para poder ganarse la confianza de los villanos y así lograr salvar al mundo. Este pequeño momento cambia drásticamente si es la segunda vez que lo ves, porque el autor hace todo lo posible por engañarnos y hacer ver a Hawks como una especie de villano que mata a Ginist por un bien mayor. Siendo honesto, sí se siente como que solo es para que las sorpresas de las últimas temporadas sean aún más impactantes, pero esa es solo mi opinión. Lo importante de este momento es que si ya sabes cuál es esa sorpresa, entiendes que Hawks no está sacrificando a Ginist por el bien de la misión, pero la realidad es que sí está exponiéndolo a un peligro desconocido, por lo que ahora Hawks no solo está arriesgando su propia vida, está poniendo en riesgo a otro héroe. Ya no es solo su reputación la que está en juego, es la vida de alguien más. Alguien más que está decidiendo creer en él y aceptar sacrificarse por un bien mayor. Y aunque sí Ginist entiende los riesgos que implica, Hawks también se verá forzado a cargar con ese peso, al menos internamente. Poco tiempo después, Hawks aparece con su sonrisa habitual. Pero esta vez hay algo distinto. Está siendo vigilado. Sabe que cualquier descuido podría arruinarlo todo. No puede hablar con claridad, no puede advertir abiertamente y no puede simplemente decir se aproxima una guerra. Entonces hace algo mucho más simple. Le entrega un libro a Endeavor. Un libro aparentemente inofensivo, pero que esconde un secreto capaz de salvar al mundo. Un mensaje oculto. Hawks no confía en el sistema, pero sí confía en Endeavor. No como símbolo ni como ídolo, sino como hombre. Como persona. Por primera vez frente a él, Hawks baja su máscara. Su tono cambia. Su mirada es más directa. Deja de ser el personaje de Hawks para convertirse en Keigo Takami. Ya no es el fanático del pasado, se convierte en compañero estratégico. Hawks está buscando a alguien en quien pueda depositar la única esperanza de salvar al mundo. Y para alguien que fue criado por una institución fría y que tuvo una infancia terrible, es un paso gigantesco el atreverte a pedir ayuda. Elegir confiar es un acto de amor, respeto y fe. En este punto, Hawks ya no es el niño que busca seguridad. Es un adulto que busca a alguien que cargue el peso junto a él. Y eso lo humaniza porque aunque fue entrenado para no depender de nadie, elige confiar. Este episodio es en realidad un punto de quiebre en Hawks. Primero, porque confía en Endeavor, ya no solo como fan, sino como compañero. Segundo, le pide a Besto Ginist que sea el sacrificio. Y tercero, se compromete por completo con la infiltración. Aquí todavía nadie lo odia, todavía nadie lo cuestiona.
pero tristemente ya está construyendo el camino hacia convertirse en el héroe que aceptará ser odiado. Durante la infiltración, Hawks está en su elemento. Es alguien acostumbrado a crear personajes según las necesidades de la misión, pero hay algo que no estaba en el plan: Twice. En sus primeras interacciones, Hawks no menosprecia a Twice. Lo escucha con atención y quizá en un principio solo para manipularlo por ser el menos inteligente de la liga. Pero Hawks es probablemente el personaje que más rápido entiende lo que Twice realmente es. No un villano, sino un hombre que se rompió por el abandono que vivió. Hawks también fue abandonado, incluso maltratado por sus padres. Pero Hawks fue salvado y Twice no. Y aún así, Twice es lo que Hawks pudo haber sido. Extrañamente son un reflejo el uno del otro. Si hubieran sabido el potencial de Twice, seguramente también lo habrían salvado, aunque fuese solo para volverlo un arma como hicieron con Hawks. La diferencia importante está en que Twice es libre y Hawks es un ave cuyas alas están amarradas. Twice no quiere destruir el mundo, quiere pertenecer. Y Hawks lo sabe. Hawks empieza la infiltración pensando solo en la misión, pero con Twice empieza a dudar. Twice fue rechazado por la sociedad, Hawks fue absorbido por ella. Twice encontró familia en villanos, Hawks nunca tuvo familia. Twice vive por sus amigos, Hawks vive por su misión. Son opuestos, pero a la vez paralelos. Y aquí empieza el conflicto interno de Hawks. Por primera vez en la infiltración, la misión deja de ser abstracta. Ahora tiene cara, voz y, lo más importante, tiene un corazón leal y noble. Y eso complicará todo. Hawks sabe que si Twice activa Sadman's Parade, la guerra está perdida. Miles de copias y un caos absoluto. No hay margen de error. Hawks fue entrenado para eliminar amenazas antes de que escalen, pero nunca le enseñaron qué hacer cuando la amenaza es alguien que podría ser salvado. La guerra comenzó y Hawks debe cumplir con su misión. Pero cuando confronta a Twice no lo ataca inmediatamente, le habla, le ofrece protección, le dice que puede redimirse. Lo intenta convencer. Hawks no miente en este momento. Realmente quiere salvar a Twice porque sabe que es bueno. Y genuinamente Hawks intenta salvarlo. Se toma el tiempo de intentar convencerlo, de entregarse para no matarlo. Pero Twice elige a sus amigos. Y lo devastador es que Hawks lo entiende. Pero aún así decide actuar. Hawks está dispuesto a matar porque fue entrenado para priorizar el resultado sobre el individuo. Y lo hace sabiendo que está cruzando una línea moral. Para ser honesto, me encanta la diferencia de opiniones. Que haya gente que diga, fue necesario, salvó miles, y otros que digan, Hawks también es un villano. Pero este análisis no es para darte la respuesta de si lo que hizo Hawks estuvo bien o mal. Para ser honesto, ni siquiera yo estoy seguro. Por eso te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Hawks? ¿Crees que hizo lo correcto o merece ser tratado como un villano? Ya perdió mucho tiempo intentando salvarlo y cuando al fin está por hacerlo, la otra mente maestra aparece. Incluso Hawks lo salva de las llamas de su propio amigo. Tras una intensa batalla, finalmente Twice cae. Y justo después Davi lo quema. Aquí el simbolismo es brutal. Pierde sus alas, pierde su movilidad, pierde lo que lo hacía libre. Es como si el universo dijera, tomaste una decisión imposible, ahora paga el precio. Si te gustaría ver una discusión más a fondo de este combate, puedes ver el video de Twice en el que desarrollo un poquito más esta pelea. Después de la muerte de Twice y la quema de sus alas, Hawks ya no está en control de la narrativa. Y eso es algo que para él es devastador, porque Hawks siempre estuvo en control. Siempre fue el más rápido, el más estratégico, el que sabía qué información dar y cuál ocultar. Pero ahora, Davi habla y el mundo escucha. Cuando Davi revela la verdad sobre Endeavor y menciona a Hawks como alguien que mató a Twice, no solo está exponiendo hechos, está destruyendo símbolos. Pero Hawks no intenta defenderse públicamente. No niega y no se victimiza. Acepta, pero en silencio. ¿Por qué? Porque entiende algo que pocos entienden. Si él empieza a justificarse, el sistema colapsará aún más. Hawks asume el peso de sus acciones y sufre en silencio. En toda la serie, Hawks no llora ni una sola vez, ni siquiera de niño.
Él solo carga con el peso de su sentir. Cuando vemos a Hawks herido y vendado es la primera vez que lo vemos realmente vulnerable. Pero Hawks no se lamenta por su reputación, se lamenta por el estado del mundo. Nunca quiso ser amado, quiso que el sistema funcionara y cuando el sistema se rompe no culpa a la gente. Se culpa a sí mismo por no haber hecho suficiente. Y aún lleno de vendas y heridas, se pone de pie y sigue trabajando. En el hospital, Endeavor está destrozado por la revelación de Davi. Está paralizado, cargado de culpa. Pero Hawks llega a apoyarlo. Interesantemente, Hawks nunca pide ayuda cuando está destrozado, pero sin embargo siempre está ahí para su amigo. Y aquí es donde la relación llega a su punto más maduro. Ambos están siendo odiados. Ambos están siendo cuestionados. Ambos cargan errores. Pero Hawks no se aleja. ¿Por qué? Porque entiende algo que pocos entienden. La redención no es instantánea, es un proceso. Para cambiar y que acepten tu cambio, primero tienes que sobrevivir al odio. Y aún así, no todo el mundo los perdonará. Twice murió defendiendo a sus amigos. Hawks ahora defiende a Endeavor. Él sabe que la línea entre héroe y villano es más frágil de lo que parece. Y aún así, elige seguir. Y lo más curioso es que aún a estas alturas seguimos viendo paralelismos entre ambos. Ahora Hawks empieza a tomar aspectos importantes de Twice y por primera vez empieza a formar su propia familia. Pero la guerra todavía no ha terminado. Durante el enfrentamiento contra All for One, Hawks vuelve a pelear aun cuando ya no está en su mejor estado. Sus alas ya no son lo que eran. Su cuerpo está desgastado, pero sigue luchando. Lo bello es que lucha junto a su amigo, pero lo trágico está por ocurrir. Pues All for One va ganando esta guerra. Su único amigo está destrozado física y emocionalmente. La situación es tan grave que su alumno se ve forzado a intervenir para ayudar. Hawks junto a 2 alumnos adolescentes se enfrentan al villano más temido de la historia. Pero la diferencia es abismal. All for One derrota a los niños y le roba su don a Hawks. Le quita lo que definió toda su vida. Las alas con las que nació, las alas con las que salvó personas, las alas con las que construyó su identidad, desaparecen en un instante. Cuando este capítulo salió, muchos fans en internet comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Recuperará sus alas? Pero la pregunta realmente importante es otra. ¿Quién es Hawks sin sus alas? Durante toda su vida fue el héroe alado. Rápido, preciso, siempre un paso adelante. Pero sin su don, Hawks está en el mismo suelo que todos los demás. Y eso es profundamente simbólico. Porque el niño que soñaba con libertad nunca supo vivir sin una misión. Y esa misión ya terminó. Hawks está listo para entregar su vida a un clon de Twice. Por primera vez no se defiende. Está listo para expiar sus pecados. Pero los clones desaparecen justo antes de matarlo. Y cual ave fénix, Hawks tiene una nueva oportunidad de vivir. La guerra termina y los héroes ganan. Pero Hawks nunca recuperó sus alas. Irónicamente, por primera vez en su vida tiene algo que nunca tuvo. Pausa, silencio y tiempo. Irónicamente, ahora sí es libre. Pues ahora tras la guerra la comisión no existe y Hawks ya no quiere solo mantener el sistema, quiere cambiarlo. El niño que fue reclutado sin poder elegir ahora decide quedarse por voluntad propia. No porque alguien se lo ordene, porque cree que todavía puede construir algo mejor. Hay una frase que Hawks repite muchas veces durante la serie. Quiero un mundo donde los héroes tengan tiempo libre. Muchos personajes la toman como una broma, como si Hawks simplemente fuera un tipo relajado que no quiere trabajar demasiado. Pero ahora entendemos que no era una broma, era honestidad. En un mundo donde él tenía que mentir constantemente, esa frase era probablemente una de las pocas verdades que decía. Hawks no quería fama, no quería estatus, no quería ser el número 1. Quería descansar solo un momento de la vida que se vio forzado a llevar. Y a su vez quería algo mucho más simple. Un mundo donde ningún niño tuviera que convertirse en arma antes de entender quiénes son. Un mundo donde nadie tuviera que crecer tan rápido como él. Un mundo tan idealista que se puede ser libre. Y lo más doloroso es que para intentar construir ese mundo, Hawks aceptó convertirse en aquello que odiaba. Una herramienta, un arma, un villano. Hawks podrá perder sus alas y su poder, pero hay algo que nunca desaparecerá. La sensación de haber tenido que elegir entre una vida y miles. Es como una cicatriz, un recordatorio de que debe ser mejor.
Tal vez por eso confiaba en que Endeavor lograría cambiar, porque si su héroe lo logra, él también puede. Y sí, sus cicatrices no desaparecerán, pero formarán parte de un nuevo Hawks, y también de un nuevo Endeavor. No héroes perfectos, pero héroes que trabajan por ser mejores personas cada día a pesar de sus errores. Nuestros errores no nos definen, pero está en nosotros aprender de ellos y mejorar. En la última temporada, aunque Hawks ya no tiene su don, sigue trabajando. Pero ahora es un trabajo más humano y cotidiano. Y quiero destacar uno de mis momentos favoritos de este personaje. En el capítulo 9, después de que Endeavor visita a Davi, Hawks le envía un mensaje. Un mensaje simple, pero importante, porque demuestra que incluso después de todo, Hawks sigue ahí para él. Así como Twice estuvo siempre para sus amigos. Endeavor alguna vez fue su héroe, pero ahora es su amigo. Y Hawks lo sigue apoyando incluso cuando nadie lo está mirando, que creo que en realidad es cuando más importa. Pero hay otro detalle importante. Si vuelves a ver la serie te vas a dar cuenta que Hawks nunca sonríe cuando está solo. Pero ahora, Hawks sonríe, incluso cuando nadie ve. En este futuro, Hawks se convierte en el nuevo director de seguridad pública. El niño que fue utilizado por el sistema ahora es quien puede cambiarlo desde adentro. Para empezar, Hawks cambiará el sistema de ranking. Durante años, los seres fueron evaluados principalmente por popularidad, por fama, por imagen y por números. Pero Hawks quiere algo distinto. Quiere un sistema que valore la capacidad real de proteger a todos, y esto incluye a la gente sin don y a los no héroes. Un sistema donde ser héroe no es un espectáculo, sino una responsabilidad. En otras palabras, Hawks quiere construir el mundo con el que siempre soñó. Y lo más bonito es que lo está logrando, paso a paso y día con día. Volvamos al inicio. Un departamento oscuro, un niño que soñaba con escapar, y lo logró. Pero escapó para convertirse en protector de un mundo que nunca fue amable con él. Y eso es lo que hace que Hawks sea tan dolorosamente humano. Solo quería que algún día nadie tuviera que volar tan alto para evitar que el mundo se caiga. Y quizá por eso su historia duele tanto, porque detrás del héroe número 2, siempre hubo un niño que solo quería abrir una ventana y sentir el viento. Hawks perdió su libertad para que otros pudieran vivir la suya. Pero tú no tienes que convertirte en héroe, no tienes que sacrificar tus alas, pero sí puedes ser como Hawks, hacer algo parecido a lo que hizo toda su vida, cuidar a otros sin perder tu humanidad. Porque tal vez eso es lo que realmente significa volar. Equivócate, no pasa nada, pero siempre aprende de tus errores. Y asegúrate de que tu yo de hoy sea mejor que el de ayer. Usa tu libertad para proteger a los demás y cuida a los que amas. A veces un simple mensaje es suficiente para que alguien que lo necesita se sienta escuchado y querido. Yo soy André y si te gustó el video me ayudarías mucho dejando un me gusta, un comentario y suscribiéndote. Eso me ayuda mucho a poder llegar a más personas. Gracias por ver el video hasta el final y muchas gracias a los miembros del canal por esa ayuda adicional. Nos vemos en el siguiente video.